y toda la información con una mirada objetiva. El Arranque. Con Maxi Lecky por Radio Sónica. Son las 11:20 de la mañana y quedó picando la pregunta y la presentación para Sheila Minadeo, que es abogada, es especialista en derecho de familia y también es una persona que sigue y hace mucho a través de las redes sociales. Es muy interesante todo lo que ella tiene. Después vamos a poner también su Instagram. Y bueno, gracias por venir a Sónica, a El Arranque, y espero que estas columnas sean para lo que pregunta la gente, ¿no? Bueno, Maxi, buen día para vos y para toda la audiencia. Sí, la verdad que ante todo muchas gracias por la invitación. Muy contenta de poder venir a mostrar un poco y contar lo que hacemos los abogados a diario y también poder transformar lo que es el derecho, digamos, en algo más que la justicia, los tribunales y poder llevar, digamos, eso a la palabra, a la vida de las personas de una forma que se entienda un poco más cotidiano. Viste que siempre se dice que tenemos derechos, tenemos obligaciones, pero muchas veces tampoco no sabemos cómo llegar a ejercerlos, ¿no? Tal cual, totalmente. Y por ahí lo que es un poco el derecho de familia, bueno, que es puntualmente, si bien hago todas las ramas del derecho, pero me especializo en derecho de familia, Okay. Entonces eso es lo que cuesta un poco por ahí separar o hacer que la gente pueda ver que está transitando, pasando por determinadas situaciones y que a veces, o sea, no se debe naturalizar. Totalmente de acuerdo. Y bueno, hoy habíamos propuesto charlar de lo que es la violencia vicaria, que muchas veces, digamos, no se conoce la palabra en el término general de la gente, pero bueno, tiene que ver con esto de exponer a los hijos frente a los problemas maritales, conyugales, si querés, matrimoniales. Sí. Y los divorcios, sobre todo, sí. ¿no? Sí, a ver, la violencia vicaria es un término que le puso nombre, como yo sostengo, y la verdad que muy valioso, una psicóloga a la cual admiro muchísimo, Sonia Bácaro, si no me equivoco, ella le puso nombre a este tipo de violencia. Y empezar a poder nombrar, digamos, en palabras, la violencia es la forma de empezar a visibilizarla, a poder nombrarla, a poder entenderla. Porque se entendió durante mucho tiempo que la violencia solamente era la agresión física, el golpe, y se dejaba de ver lo que es la violencia psicológica, la violencia económica, que también existía dentro del ámbito de la familia. Entonces, poder entender esto, que este tipo de violencia existe, que si bien no está estipulada en un artículo específico dentro de la ley 26.485 de violencia de género, pero hay muchos proyectos de los legisladores que presentaron para poder incorporarlo con este mismo nombre dentro de la ley. Pero eso no quiere decir de que los tribunales no lo establezcan o no lo entiendan como una premisa muy importante. Casualmente, la semana pasada salió un fallo muy importante de la Justicia de San Luis, donde el juzgado estableció una multa monetaria muy importante, una suma muy importante de dinero, al hombre que ejercía violencia vicaria. Mira. Entonces, que un juez ya siente este precedente, con un antecedente tan importante como entender y poner en palabras de que eso, lo que este hombre hacía, era violencia vicaria, es dar por entendido de que se tiene que tipificar dentro de esta ley y poder establecerlo. Y entendiendo un punto de vista de que hay muchas familias de que pasan por estas situaciones y por este tipo de violencia, no solo vicaria, sino económica, psicológica y un montón de otras tipos de violencia. Los hijos terminan siendo el escudo de los problemas de los padres. Totalmente. Y casos, digamos, mediáticos tenemos un montón. El de Wanda Nara y Mauro Icardi, digamos, los hijos están siempre en el medio de su problemática. A ver, sin ponernos a juzgar la situación en particular. Totalmente. Y demás, porque no somos quien, pero ese caso es el punto de partida para visibilizar con dos personas tan conocidas y tan mediáticas lo que es la violencia vicaria. Exacto. Fue el caso en el que el papá no permitía
la renovación de un pasaporte que había sido robado. Entonces, eso no es que no se lo permiten porque no quieren que esas niñas salgan del país, es no permitirlo para hacerle daño a la madre. O sea, es Exacto. utilizar a los niños como punto de partida para dañar y lastimar a la mamá en este caso. No quiere decir de que muchas veces se pueda ver de que existe tal vez violencia vicaria por parte de una mamá, pero en un 95% de los casos es ejercida por parte de un hombre. Sheila, y muchas veces pasa también el ejercerse esta violencia de forma económica. Entonces, no te pago Totalmente. la cuota alimentaria. Yo a mis hijos los adoro, pero no pago la cuota alimentaria hasta que vos vuelvas conmigo. Totalmente. O, a ver, casos como los que he visto en el estudio, tengo, por ejemplo, mujeres que llegan aterradas y que te dicen, el papá de mis hijos me los quiere sacar, me dice que va a ir a comisaría y que va a hacer Claro. una denuncia porque me los va a sacar si yo me pongo en pareja con X persona. Entonces, eso es utilizar a la mujer, a los niños, como punto de partida, decir, bueno, me los va a sacar. No, o sea, primero que el hombre tiene la misma capacidad de cuidado personal para los niños que como tiene la mamá, excepto que haya una restricción en el medio. Y decirle a una mujer que te voy a sacar a los nenes porque salís el fin de semana, te voy a sacar a los Terrible. nenes porque estás en pareja, es menospreciar, digamos, y psicopatear de una manera a la mujer que está en menores condiciones, o sea, en condiciones de inferioridad por, por cuanto el hombre. O sea, la mujer se encarga de un montón de cosas que tal vez el hombre cuando vivían en conjunto no las veía. Pero cuando se separan, empiezan con esta cuestión de que, bueno, no te paso la plata si tal cosa, no te dejo ver a los nenes si tal otra. Y empiezan a manipular y usar a los nenes como, como el punto de dañar, digamos, a la otra parte. Me imagino que en estos años de profesión has visto situaciones que son terribles, ¿no? Cuando llega, porque, digamos, los casos mediáticos existen, pero también al estudio deben llegar la señora del barrio, el señor del barrio, el vecino, Sí, 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 tu sí. vecino, y vos decís, che, pero ¿por qué llegaron a esto? ¿Qué no pudieron hacer antes? Como por ejemplo Totalmente. sentarte a charlar o, no sé, hasta te diría ir a un profesional para que trate de zanjar estos problemas. Sí, ni hablar. A ver, pasa muchas veces que casi que en un 80% de las causas que tengo son de mujeres, ¿no? Bien, Pero cuando viene ese 20% hombres que te dicen, no, vengo porque quiero pasarle la cuota de alimentos, porque quiero regularizar la situación, porque quiero establecer un régimen de comunicación, yo realmente lo primero que les digo es, ¿cuánto valoro que sea un hombre que viene a querer regularizar la situación? A veces hasta incluso porque tienen como esa duda de decir, estoy pasando bien, le estoy pasando mal, le estoy pasando de menos, estoy pasándole de más, ¿qué es lo que tengo que hacer? y ¿Cuánto evitar un me problema después, ¿no? Totalmente. Entonces, eso la verdad que lo valoro muchísimo. Sí, también, así como valoro eso, valoro de que vengan las dos partes y digan, queremos hacer un convenio para dejar todo por escrito, por las dudas, que el tiempo, que las palabras, que no sé qué. Pero la verdad que son los menos. O sea, el 80% te podría decir de las causas son mujeres que eh, mendigan una cuota de alimentos, que piden que el papá los vea a sus hijos. Claro. Y bueno, o sea, tenemos las leyes, tenemos los códigos, tenemos el proceso, tenemos los tribunales y hay una laguna bastante importante entre lo escrito y entre lo que sucede en la vida real, digamos. En la práctica, ¿los jueces van rápido con estas cosas o sentís que muchas veces son lentas? Como siempre decimos en otros temas, sobre todo relacionados con cosas penales o cosas de corrupción, la justicia. Sí. Dependiendo, te diría, Maxi, el tribunal. A ver, por ejemplo, en Carmen, el juzgado de paz funciona excelente. O sea, ese es un punto de partida que funciona excelente en Carmen, la ciudad en la que yo Sí, soy. sí. Carmen de Areco. Carmen de Areco. Después depende también de cada juzgado. O sea, hay juzgados de familia que tienen profesionales capacitados en derecho de familia y hacen todos los cursos y capacitaciones y saben tratar la materia. Y hay otros juzgados en los que por ahí tienen un poco de lagunas en eso. Una de las cuestiones que yo siempre remarco con este punto es, no es lo mismo ser abogado penalista o abogado laboral que ser abogado de derecho de familia. El derecho de familia es una rama totalmente distinta que se la tiene que tomar con mucho cuidado porque se entiende que en la mayoría de los casos hay niños en el Hay medio. menores, claro. Hay niños en el medio. O sea, no estamos hablando de dos personas que se divorcian y no tienen nada. Bueno, estamos hablando que casi la mayoría de los casos son con niños menores de edad, Claro. que si no se los escucha y no se los
toma no como meros testigos, sino como parte importante en el proceso, terminan sucediendo muchas de las cosas que también de forma mediática se vieron y se conocieron por no tener en cuenta lo que ese niño o niña reclama o pide y necesita. Es re importante lo que decís. ¿A partir de qué edad los jueces habitualmente los empiezan a escuchar? Mira, la ley 26.061 que habla del interés superior del niño no marca una franja etaria, digamos, a partir de la cual los niños pueden empezar a tener como voz dentro del proceso. Siempre lo que se tiene en cuenta es la edad y la madurez de ese niño. Y lo que se hace no es que se lo cita puntualmente al niño para que esté dentro del juzgado y exprese sus palabras, sino que se lo hace mediante los profesionales o el equipo interdisciplinario que tienen los juzgados, que tienen el servicio local. Se tiene muy en cuenta eso, o sea, lo que ese niño puede expresar ante un psicólogo, ante un trabajador social o con la figura del abogado del niño, digamos, que es una parte muy importante en todo un proceso, que lo puede pedir cualquiera de las partes o el juez de oficio, y ese abogado del niño lo que va a hacer es expresar en palabras jurídicas lo que ese niño le quiere decir o solicita. Entonces, normalmente siempre, capaz que a partir de los 6, 7 años, donde se tiene en cuenta, digamos, lo que este niño quiere decir, pero eso no quita de que si hay un niño de 4 o 5 años que está manifestando una situación puntual, no puede intervenir el equipo interdisciplinario y plasmarlo mediante un informe y tener en cuenta esa voz, digamos, de ese niño. Que no es, como yo sostengo, un mero testigo, porque hay muchos papás que te dicen, no, pero pregúntale a mi hijo qué él te va a decir. O sea, no es un testigo el niño. El niño es la parte más importante dentro de un proceso de familia. También, y esto te lo pregunto, pero muchas veces puede suceder que la madre utiliza como rehén al nene para pedirle más cuota al padre. Totalmente. Entonces, porque vos no pongas la cuota que la madre quiere, si no está regulado, si no está escrito, vamos a decirlo así. ¿Puede prohibirle no ver al hijo? ¿Cómo puede actuar el padre? Creo que esto debe ser una de las cosas una de las más... preguntas más puntuales. Por eso yo digo, a ver, una cosa es la violencia de género puntualmente ejercida contra la mujer, que está en inferioridad de condiciones, y otra cosa también es el tipo de violencia que a veces se ejerce, no por todas, sino por un porcentaje muy chico de mujeres para con los padres. Pasa de que si no le pasa, capaz que más dinero del que quiere, le dice no te dejo ver a los nenes. A ver, ahí lo que sucede, ¿qué es lo que hay que hacer? Son dos materias totalmente distintas. Una cosa es la cuota de alimentos y otra cosa es el régimen de comunicación. Cuando se inicia el proceso van por expedientes separados. Si hay un régimen de comunicación establecido judicialmente, esa mamá no puede impedir el contacto del niño para con el papá, porque ya estaríamos hablando de un delito penal de impedimento de contacto. Entonces, ¿qué es mi sugerencia? Ante esa cuestión... Como ha pasado en casos famosos, ¿no? Tal cual, hacer la denuncia. O sea, se hace una denuncia por impedimento de contacto. Si la mamá quiere que pase más dinero del que está pasando, se deberá iniciar un proceso de alimentos puntualmente o un incidente por aumento. Pero una cosa no puede quitar la otra. Son dos materias distintas y acá estamos de vuelta a lo mismo. Velando por el interés superior del niño. Se le está quitando a ese niño el derecho de tener vinculación con su papá, con su vínculo familiar. Es que ahí también, si querés, lo podemos charlar en otras columnas, inclusive traer fallos judiciales, pero no es solo con el papá y la mamá. Estás hablando de los tíos, de los abuelos, Totalmente. Digamos, del vínculo familiar o materno o paterno, pero que también hacen, digamos, el crecimiento en armonía del menor. Por supuesto. Excepto que haya una cuestión jurídica establecida, una medida cautelar, una restricción y demás, que no se pueda ese niño acercar a la familia, la mamá no puede, o el papá, en su caso, no puede coartarle las vías de acceso para con respecto a la familia, por más de que esa mamá no quiera al papá, no quiera la familia del papá, etcétera. No puede coartarle las vías de acceso, digamos, y la vinculación que tiene que tener con ese seno familiar. Si te está escuchando, viendo en este momento, digamos, gente que está sufriendo esta situación, porque esto es un sufrimiento para la familia, ¿qué le recomendás que haga? A ver, ante todo, como yo siempre digo, poder visualizar la violencia, si hablamos de violencia, poder visualizarla es el punto de partida. Perfecto. Y si creen o piensan de que algo de lo que les está sucediendo está dentro de la violencia, es un tipo de violencia, o tienen algún inconveniente con respecto a la cuota de alimentos, al régimen de comunicación, lo primero que deben hacer es recurrir a un profesional, consultar, plantear la postura sin ningún tipo de vergüenza, o sea, sin sentir que uno le va a contar al profesional, al abogado, lo que está pasando o sea, que no tengan vergüenza en poder contarlo o en poder preguntar, esto que me sucede es parte de violencia, está bien, está mal. Y ahí, bueno,
nosotros como profesionales asesorar en qué es lo que se debe hacer. Si existe algún tipo de violencia, la primera medida es hacer una denuncia para solicitar una medida cautelar y poner en resguardo a esa familia. Y si no hay ningún tipo de violencia y solamente hay conflictos de discusiones y demás, como puede tener cualquier familia que vive en conjunto o separada, es poder regularizar esta situación y decir, bueno, empezar a dejar por escrito lo que es cuota de alimento, lo que es régimen de comunicación y establecer como un orden familiar, digamos. Perfecto. Pero si no se pueden poner de acuerdo de manera personal, sí recurrir a un profesional, pero a tiempo. Siempre a tiempo. Maravilloso, porque creo que de esta manera estamos también dando un servicio a la comunidad, Totalmente. ayudando. Te pueden seguir en las redes sociales como sheilaminadeo.abogada, Así es. sheilaminadeo.abogada. Ella te contó, tiene su propio estudio en Carmen de Areco, pero también en Capital Federal, Sí. a través de su socia, así que obviamente también se pueden comunicar al teléfono 2325 40 98 45, 2325 40 98 45, y ya les cuento que Sheila no va a ser ni la primera ni la última vez que va a venir. Vamos a tratar de hacer estas columnas una vez por semana o cada 15 días como forma de servicio a la comunidad. Así que Por supuesto, Maxi, desde ya muy agradecida y muy contenta de poder trasladar el derecho, digamos, y que no sea solo en tribunales, sino también llevarlo al ámbito de las personas en general y que entiendan muchas cosas que tal vez solamente están en libros o se ven en la tele y que es más común de lo que parece. bienvenida a esta familia de Sónica. Muchas gracias, Maxi, un gusto. Sheila Minadeo con nosotros. Gonza, nos vamos a un tema y nos metemos también en la columna de Omar Villalonco. Estás escuchando El Arranque. Programa nominado a los Martín Fierro Digital 2022 como mejor programa de interés general por Radio Sónica, la radio